¿Quién es Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina? El outsider que capta la atención del mundo. Sus seguidores lo llaman el León o el Peluca y sacudió la campaña electoral desde su inicio, arremetiendo contra todos y todo lo que a su juicio representan la casta. Se graduó en la Universidad de Belgrano y luego cursó 2 posgrados. Terminó siendo un admirador de la escuela austríaca, una corriente de pensamiento que se opone a cualquier regulación del mercado por parte del Estado. Trabajó como asesor económico en bancos y consultoras. Fue economista jefe en la Corporación América y también dictó clases en 2 universidades argentinas. Es autor y coautor de libros como Otra vez sopa, Maquinita, Infleta, Devaluta, El camino del libertario y El fin de la inflación. De joven tuvo una banda de rock que rendía tributo a los Rolling Stones y jugaba como arquero en las divisiones inferiores del club de fútbol Chacarita. En apenas 2 años, Javier Milei pasó de ser un mediático economista que denostaba a la clase política en televisión a formar el partido La Libertad Avanza y ganar las elecciones como uno de los presidentes más votados de Argentina. Con 53 años, se constituyó en una luz de esperanza para quienes desean un drástico cambio político, económico y cultural que pueda revertir la inflación anual que llegó al 220%, la pobreza que afecta a más de 40% de la población y una creciente delincuencia que azota al país. Javier Milei pateó el tablero electoral desde el principio y apuntó su discurso a atacar todo lo que a su juicio representa la casta, en la que incluye a los políticos parasitarios, empresarios prebendarios, periodistas ensobrados y sindicalistas que defienden sus propios privilegios, y a los que considera responsables de la decadencia argentina de los últimos 80 años. Porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Su creciente popularidad, sobre todo entre los jóvenes, se extendió con los provocadores videos que subía en las redes sociales. En la campaña electoral sostenía una motosierra con la que simbolizaba el recorte del gasto que hará en el Estado para lograr el equilibrio fiscal necesario para sacar al país de un modelo empobrecedor. Sorprendentemente, su campaña electoral prometía un ajuste económico hasta lograr el equilibrio fiscal que permita vivir de lo que se tiene y suprimir todos los privilegios que tiene la clase política. Con frases cortas y certeras, dio señales claras que fueron muy bien recibidas, inicialmente por los jóvenes y luego por los que veían que el resto de las opciones electorales simbolizaban más de lo mismo. La nueva doctrina de seguridad es que el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. El que corta, no cobra. Un país cansado de las mismas opciones partidarias y de no encontrar soluciones políticas a sus problemas, se identificó con el discurso y le confió al economista la presidencia. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Entre sus principales propuestas para combatir la inflación está la suspensión de la emisión monetaria, la libertad de monedas y el cierre del Banco Central, al que considera responsable de la emisión sin respaldo financiero para asistir siempre al partido de gobierno. Su partido político, La Libertad Avanza, es una fuerza joven que logró 37 diputados y 7 senadores, lo que obligará a negociar con otras fuerzas políticas para sacar adelante sus proyectos de ley. No tiene gobernadores electos. Su desafío es llevar adelante el ajuste para el que lo eligió la mayoría de la población, poniendo al límite la gobernabilidad, ya que debe enfrentarse con las poderosas estructuras sindicales que están controladas por el peronismo, que siempre se vuelve muy combativo cuando no está su partido en el poder. ¿Cómo terminará este experimento político tan osado que encaró la Argentina? Es un final abierto que divide a la población entre los partidarios de un futuro a construir con ideas liberales o retroceder a un pasado en el que siempre está la sombra nostálgica
de la figura de Perón. La Argentina no tiene mucho tiempo para debatir procesos de cambios, ya que una inflación incontrolable, la segunda más grande del mundo, ya desplazó más de la mitad de la población a la pobreza. Tampoco tiene acceso a la opción de un crédito externo por los propios incumplimientos en los pagos de deuda, que el Congreso de la Nación aplaudió de pie en el 2001, y una economía estancada, incapaz de captar inversiones y mucho menos de generar empleo. Ese es Milei, el piloto de tormentas que propone sacar el país adelante con un fuerte ajuste fiscal y la promesa de que después de un proceso que advierte será muy duro para todos, se acomodará la economía. ¿Podrá lograrlo?